hacemos la planificación del año, en la planificación incluimos cómo van a ser la distribución de las predicaciones, ¿verdad? Sabemos que estamos en el libro de Primera de Pedro, y el libro de Primera de Pedro nos va a llevar más o menos como hasta agosto o septiembre el estudiarlo, ¿verdad? Porque queremos irlo estudiando así paso a paso, versículo por versículo, pero siempre van a haber en algunos momentos algunos temas especiales que vamos tocando. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la ofrenda. ¿Qué es una ofrenda agradable a Dios? Y cuando les digo esto de que tenemos una planificación, es para que sepan que cuando decidimos hablar de la ofrenda, no es que queremos hacer algo especial como para pedirle dinero a la congregación, sino que es necesario hablar de la ofrenda porque la Biblia habla mucho sobre cómo nosotros administramos el dinero, el recurso que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha puesto a nosotros como mayordomos, y nosotros como iglesia pues tenemos una práctica de dar la ofrenda que muchas veces muchas personas me preguntan que por qué nosotros hacemos esto, por qué la ofrenda lo hacemos de esta manera, que por qué no hay un tiempo en el transcurso de la reunión en la que invitamos a la gente que se pare para depositar la ofrenda, o por qué no pasamos una canasta o una cajita, y por qué no lo hacemos como lo hacen las demás iglesias, ¿verdad? Incluso algunas personas me han comentado que si lo hiciéramos de esa manera, es posible que las ofrendas de la iglesia subirían, y es posible que eso pasara, pero si eso pasa no sería bajo una razón bíblica, sería por una razón diferente a la que la palabra de Dios enseña. Y lo que nosotros queremos es que cada uno de nosotros podamos ofrendar de una manera bíblica, ¿verdad? En base a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, hoy de repente, si no han escuchado, si no entienden exactamente por qué lo hacemos, quizás después de escuchar esta predicación ustedes van a saber las razones de por qué nosotros lo hacemos de la manera que lo hacemos, ¿verdad? En cuanto a la ofrenda. Entonces, hoy vamos a estar estudiando nuestro texto base. Va a ser 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 12. Si ustedes quieren profundizar mucho más sobre la ofrenda, yo les animaría a que hagan un estudio completo y sigan estudiando desde el versículo 13 en adelante, y que completen el estudio completo del capítulo 8 y del capítulo 9, que hay un compendio excelente para que nosotros sepamos cómo se debe ofrendar, cuál es la forma correcta, cuál es la cantidad correcta, dónde se debe hacer. Hay muchas preguntas que contesta el pasaje en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, pero hoy vamos a hablar específicamente de los versículos 1 al 12, porque lo más importante en la ofrenda es su actitud delante del Señor. Es cómo está su corazón delante del Señor y qué representa su ofrenda. Cuando usted decide ofrendar, ¿qué le está diciendo al Señor por medio de su ofrenda? Eso es algo muy, pero muy importante. Entonces vamos a leer el texto. Vamos a orar primero, que sea Dios quien nos guíe y que Dios sea el que ponga su palabra en nosotros, ¿verdad? Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos permites reunirnos, Señor, a estudiar tu palabra. Tú nos permites aprender, Señor, sobre muchos temas, Señor, cosas que te importan mucho, que van a impactar en nuestra práctica, Señor, en nuestra forma de vivir para tu Hijo amado Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de un tema que para muchos es a veces incómodo, Señor, pero la Biblia, tu palabra enseña, Señor, sobre estos temas. Ayúdanos a aprender cómo ofrendarte a ti de una manera agradable, Señor, que te agrade a ti lo que nosotros hacemos cuando ofrendamos, mi Dios. Por eso te doy gracias, Señor, para que tú nos ayudes. Te pido que nos ayudes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, cuando hablamos de la ofrenda, yo quisiera compartir una anécdota de algo que en algún momento una persona que estaba enseñando sobre la ofrenda me contó una anécdota, ¿verdad? Un cuento más bien. Dice que un día Satanás estaba frustrado porque
se había enfrentado a un cristiano y no encontró ninguna forma de penetrar su armadura, ¿verdad? O sea, este cristiano tenía bien puesta el escudo de la fe, la espada del Espíritu, tenía puesta el calzado del Evangelio, tenía el yelmo de la salvación, tenía todo, ¿verdad? Bien puesto. Entonces no encontró ninguna forma de cómo penetrar y cómo tocarle, ¿verdad? Y cómo hacer que fuera infiel a Dios en ninguna área de su vida, porque tenía bien puesta la armadura. Entonces, después de la batalla, el cristiano se dio la vuelta y empezó a caminar, le dio la espalda a Satanás y empezó a caminar. Y cuando se dio la espalda a Satanás, se dio cuenta que en el lugar donde tenía la cartera no estaba bien protegido. Y le apuntó a la billetera, y ahí fue donde tocó a ese cristiano, y ahí fue donde encontró una forma en que esta persona le fuera infiel a Dios. Muchas veces nos pasa de la misma manera, ¿verdad? Somos buenos viniendo a la iglesia, queremos compartir el Evangelio, queremos servir al Señor, queremos dedicar tiempo a Él, queremos hacer muchas cosas, estamos seguros de nuestra salvación, tenemos el escudo de la fe, la espada del Espíritu, y sentimos que estamos, pero con una energía y con un deseo de hacer las cosas para el Señor increíble, pero nos toca en el bolsillo y se acabó nuestro deseo de servir al Señor. Satanás va a encontrar cualquier forma de cómo inhabilitarnos o cómo quitarnos el ánimo de ser fiel y servir a nuestro Dios. Y una de las áreas en la cual es más efectivo es tocando este tema de las finanzas. ¿Por qué Satanás ha sido efectivo? Porque en iglesia se manejan dos extremos, ¿verdad? Un extremo donde se le enseña a la iglesia que tiene que estar dando y dando y dando para ganar la bendición y el favor de Dios, y tiene que estar dando, si no Dios no lo va a bendecir. Es como comprar bendiciones, ¿verdad? Y la otra es caer en el extremo de que no importa que usted no ofrende, usted puede hacer lo que quiera con su dinero y no importa porque Dios lo ama de todas maneras. Y cualquiera de los dos extremos está errado. Lo que necesitamos es aprender cómo nosotros podemos ofrecer al Señor nuestra ofrenda de una manera agradable a Él, y eso es lo que encontramos nosotros en 2 Corintios 8. Entonces vamos a ir viendo, este es un tema que nos puede llevar mucho tiempo, entonces no vamos a profundizar cada principio de una forma tan profunda, ¿verdad? No vamos a verlo de una manera tan intensa, solo vamos a tratar de señalar algunos principios que podemos notar nosotros en la palabra de Dios. Y yo les pido a ustedes, vean los principios, adóptenlos para su propia vida, no porque yo se los digo, véanlos porque la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros debemos ofrendar. Entonces vamos a ver primeramente versículos 1 y 2, capítulo 8, 2 Corintios capítulo 8, versículo 1, 2. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, ¿qué principios aprendemos nosotros? Miren que allí lo que vemos es Pablo escribiendo a la iglesia de Corintio, pero utilizando el ejemplo de lo que estaba pasando en la iglesia de Macedonia. Entonces él les está contando lo que pasó en la iglesia de Macedonia en cuanto a la forma en que esta iglesia ofrendaba, para que fuera un estímulo a la iglesia de Corintios para que ellos ofrenden de la misma manera que se hacía en la iglesia de Macedonia. Entonces, ¿qué les está diciendo? ¿Cómo los está exhortando Pablo a esta iglesia de Corintios? Primeramente en el versículo 1 les dice que quieren hacerles saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Que en cuanto a la ofrenda, tenemos que entender algo. Es una obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. O sea, el ofrendar de una manera agradable a Dios no va a ser el producto de un corazón humano que propone o dispone en sí mismo cómo va a agradar a Dios por medio de la ofrenda, sino que es un corazón que ha sido impactado por Dios, que ha experimentado y que conoce y que sabe cómo es la gracia de Dios. Entonces, por conocer la gracia de Dios, por experimentar la gracia de Dios,
Entonces, después de haber experimentado eso, es que ellos proponen de una manera correcta delante del Señor, ofrendar de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, una ofrenda correcta es una obra de gracia. Si usted ha experimentado la gracia de Dios, si Dios le muestra su gracia cada día, entonces una forma en la que va a usted reflejar que comprende y que entiende la gracia de Dios, va a ser por medio de su ofrenda también. Va a expresar esa gracia de Dios por medio de la ofrenda, como lo hacía esta iglesia de Macedonia. Ahora, otra cosa importante es observar las situaciones y las condiciones en las que estaba la iglesia de Macedonia, que es la iglesia que se está poniendo como ejemplo en cuanto a la manera en que se debe ofrendar. Dice, en el versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. De repente en nuestra mente viene la idea de que las personas que tienen que ofrendar son las personas que tienen dinero, y que si yo estoy pasando una situación difícil y si mi condición no es de riqueza, entonces yo no debo ofrendar, sino que tiene que ser una labor de los que tienen dinero. Pero miren lo que dice Pablo de esta iglesia. No solamente tenían pobreza, dice que tenían una pobreza profunda. O sea, que estaban en una situación muy difícil, hablando en términos económicos. Y no solo estaban en una situación difícil en términos económicos, sino que dice también que estaban en grande prueba de tribulación. O sea, estaban pasando problemas económicos difíciles y de alguna manera estaban siendo perseguidos o tenían algún tipo de tribulación que afectaba a la iglesia. Pero ¿qué producía en ellos? ¿Qué había en ellos que los llevaba a ofrendar de una manera generosa? Dice, la abundancia de su gozo. Esa gracia de Dios que ellos conocieron, que produce un gozo increíble en nosotros, los llevaba a ofrendar de una manera generosa. ¿Cómo debe ser la ofrenda de una persona que ama al Señor, que ha conocido la gracia del Señor? Debe ser una ofrenda generosa. Por tanto, como dice ahí, dice, no depende de nuestras circunstancias, depende de nuestra generosidad, ¿verdad? Entonces, si nuestra ofrenda va a ser agradable al Señor, no va a ser una ofrenda que va a estar condicionada a nuestras circunstancias, sino que va a ser una ofrenda que sale de un corazón generoso que propone darle algo al Señor que le salvó. Entonces, versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendemos en cuanto a la ofrenda en el versículo 3? ¿Cuál era la actitud de ellos en cuanto al dar? Dice que con agrado daban conforme a sus fuerzas y aún, dice, más allá de sus fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona propone una ofrenda que va a ser agradable a Dios, va a ser una ofrenda que es sacrificial. O sea, que va a haber algún tipo de sacrificio en nosotros para darle una ofrenda al Señor. En la iglesia de Macedonia daba conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza. O sea, daban lo que podían y todavía se esforzaban un poquito más para darle al Señor aún más allá de lo que podían. O sea, ellos se sacrificaban a sí mismos para poder ofrendar al Señor. De repente nosotros en nuestra mente se nos viene y dices, pero hermano, mire, yo doy al Señor lo que puedo, ya no puedo más. Pero si usted examina su vida, de repente se va a encontrar que en la semana se tomó 3 Coca-Colas, que comió 3 veces fuera de la casa, que gastó dinero en esto, que se compró un par de zapatos que de repente no lo necesitaba, que se compró una camisa cuando tenía otras 3 camisas. Entonces, dice, no, pero yo lo que puedo dar sí es simplemente esto. ¿Qué quiere decir? Que dio conforme, y no solo conforme a su fuerza, sino que dio aquello que le sobraba después de haber utilizado el dinero para sí mismo. Pero esta gente, cuando ofrendaba, algo tenían que privarse a sí mismo para poder ofrendar, porque daban más allá de sus fuerzas. Entonces, un principio, algo que nosotros tenemos que entender cuando nosotros decidimos cuánto vamos a ofrendar al Señor,
es que nuestra ofrenda tiene que ser sacrificial y voluntaria, ¿verdad? No debe haber alguien que le imponga a ustedes una cantidad que ustedes tengan que dar. Tiene que ser una expresión de la voluntad, de ese agrado que tienen al Señor usted de darles. Dice, doy testimonio de que con agrado, o sea, de una forma voluntaria, de una forma que les agradaba a ellos, daban, y no por la imposición de nadie, sino que era una ofrenda dada con agrado. Versículo 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos, que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Saben, una ofrenda agradable al Señor se considera un privilegio. Cuando yo ofrendo al Señor y lo hago de una forma generosa, yo lo hago de una forma sacrificial, yo considero que es un privilegio el que se me está dando, el poder aportar para la obra del Señor. Yo entiendo que lo que estoy dando va a redundar en vidas salvadas, en almas que vienen a Cristo, en personas que van a entregar su vida a Cristo, en nuevas iglesias que se pueden abrir, si yo estoy ofrendando de una manera generosa, en la posibilidad de formar nuevos pastores para que abran nuevas iglesias. Es un gran privilegio el poder participar de la ofrenda al Señor. Imagínense ustedes esta situación, ¿verdad? Era una iglesia en una profunda pobreza, y el apóstol Pablo llega y van a levantar la ofrenda que se va a dar en la iglesia, ¿verdad? Y por lo que puedo ver yo en el texto, dice que la iglesia le rogaba a Pablo que les permitiera ofrendar. Yo me imagino a Pablo entendiendo la condición de la iglesia y sabiendo la situación que están pasando, diciéndole, hermanos, ustedes no se preocupen por ofrendar ustedes están en una situación muy difícil, no se preocupen, no cuiden su situación. Y venir a la iglesia y decirle, por favor, Pablo, permítanos, es un privilegio, no nos quite este privilegio, no nos diga que no ofrendemos, reciba nuestra ofrenda, por favor, esto es para el Señor, esto es un privilegio para nosotros poderle dar al Señor. La actitud de la iglesia era, nosotros queremos participar, nosotros queremos ser parte de la obra del Señor. Es cierto que tenemos una situación difícil, pero no importa, porque vamos a darle esto al Señor. Nosotros confiamos en Él, sabemos que Él tiene cuidado de nosotros, por tanto nosotros lo vamos a hacer, aunque nos cueste, lo vamos a hacer, y por favor no nos vaya a quitar el privilegio de darle al Señor de esta manera generosa, de esta manera abundante, porque para nosotros es un gran privilegio darle a nuestro Señor Jesucristo para su obra. Entonces no es el dar una ofrenda de una manera agradable al Señor. Aquella persona que ofrenda lo considera un privilegio. No se tendría que estar recordando a una persona, mire hermanos, le rogamos que recuerden su ofrenda al Señor, allá están los sobres, está la cajita atrás. No, una persona que ofrenda como un privilegio no necesitaría a alguien que le recuerde que tiene que ofrendar, porque es un privilegio hacerlo, por tanto viene a hacerlo con gusto, como decía en el versículo anterior, lo hacía con agrado. Entonces, una ofrenda agradable al Señor se considera un privilegio, ¿verdad? Versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, una ofrenda agradable al Señor es el fruto de haberse entregado a Dios. ¿Saben? Dice este pasaje, dice, no era como lo esperaban. O sea, Pablo estaba sorprendido porque fue mucho más de lo que ellos esperaban como líderes de la iglesia. Pero ¿por qué fue mucho más? ¿Qué hizo que la ofrenda fuera mucho más de lo que ellos como líderes esperaban? Porque ellos primeramente se habían dado al Señor. O sea, primeramente habían entregado su vida al Señor, y si entregan su vida al Señor, inmediatamente va por ende todo lo que poseen. Una persona que ha entregado su vida al Señor entrega todo al Señor. Una persona que ha entregado su vida al Señor entiende que todo lo que tiene le pertenece al Señor. Entonces, si yo entregué mi vida al Señor, si yo primeramente entregué lo más valioso que yo tengo, que es mi vida, mis bienes es algo secundario. Por tanto, puedo dar con libertad, con generosidad,
Porque yo ya le entregué mi vida al Señor. Lo más importante que yo tenía, ya se lo di. Los bienes es algo secundario. Por eso fue sorprendente para Pablo que fuera mucho más de lo que ellos esperaban. Se entregaron al Señor, dice, y también se entregaron a nosotros, a los apóstoles, a la gente que servía en el ministerio. Los que servían en el ministerio dependían de la ofrenda de la iglesia. Entonces Pablo podía ver en esa iglesia una iglesia comprometida con la obra del ministerio que ellos estaban dando, que ellos estaban haciendo. Entonces, una ofrenda agradable al Señor es el fruto de haberse entregado primeramente al Señor. Y aquí yo quisiera enfatizarle algo a ustedes, hermanos. Si usted no se ha entregado al Señor, si verdaderamente no ha dado su vida al Señor, aunque sea su ofrenda solo un lempira, le va a doler. Porque no se ha entregado al Señor. Porque considera que lo que usted tiene es suyo y no lo va a querer compartir con nadie. Entonces, si primeramente no ha entregado su vida al Señor, su ofrenda le va a doler, sea la que sea la cantidad que usted haya dado, le va a doler porque no ha entregado su corazón al Señor. Versículos 6 y 7 dice: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Miren, este versículo es tan interesante y tan importante que nosotros lo entendamos para que podamos dar una ofrenda agradable al Señor. Ahora les está dirigiéndose a características de la iglesia de Corintio, ¿verdad? Los corintios era una iglesia, dice, que abundaban en el versículo 7. ¿En qué cosas abundaba la iglesia de Corintios? En fe, abundaban en palabra, abundaban en el conocimiento, o sea, en ciencia, que es conocimiento, en solicitud, o sea, era una iglesia muy servicial, se requería gente para servir. Ahí estaban los corintios, ¿verdad? Para servir. Era una iglesia servicial, era una iglesia que quería hacer las cosas, que quería moverse. Y amaban a las personas. Dice, amaban a los líderes, especialmente amaban a las personas que se dedicaban al ministerio. Pero miren que dice, por tanto, como en todo abundáis, y después dice, abunden también en esta gracia. La ofrenda, el poder ofrendar al Señor, es tan importante como tener fe, como ser conocedores de la palabra, como ser conocedores de Dios, como tener diligencia, como amar a las personas. El ofrendar está en una misma lista de cosas importantes para la iglesia, como a una persona que tiene mucha fe, como una persona que conoce mucho al Señor, como una persona que sirve al Señor. Entonces Pablo le decía a la Corintios, ustedes abundan en esto, pero es necesario que también abunden en su ofrenda. Es necesario que muestren todo eso que ustedes tienen por medio de su ofrenda. La ofrenda es tan importante como tener fe. Delante del Señor es tan importante como amar a las demás personas. Entonces, eso es lo que les está señalando el apóstol Pablo en ese versículo. Ahora, versículos 8 y 9 nos... Estaba retrasado ahí, lo siento. Versículos 8 y 9. Versículo 8 y 9 dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Saben? El ofrendar es una forma en que nosotros mostramos nuestro amor a Dios. Dice ahí en el versículo 9 que Cristo por amor a nosotros se entregó y siendo rico se hizo pobre. Entonces, una forma en la que Dios expresa su amor para con nosotros no es simplemente diciéndonos que nos ama. Él mostró su amor dando lo más valioso y lo que Él más amaba, que es a su Hijo Jesucristo. Hay un refrán muy famoso que no sé quién lo habrá inventado, que decía: no se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. El que ama quiere dar. El que ama da con abundancia. El que ama da generosamente. Un padre
mientras pueda darle lo mejor a su hijo, no le duele porque lo ama. Si está en su posibilidad de comprarle lo mejor zapato, la mejor camisa, la mejor ropa, lo hace con toda libertad, aunque le cueste, aunque le duele, pero lo hace porque los ama. Y se esfuerza a darle más de lo que a veces está dentro de su capacidad. Se esfuerzan en darle la educación que esté a su alcance o mucho más allá de su alcance, pero se van a esforzar de alguna manera. Se esfuerzan en darle los mejores útiles. Cuando van a comprar la leche, no crean que un papá anda buscando la leche más barata. Él está pensando cuál es la leche más cara que yo le pudiera comprar a mi hijo. ¿Cuál es la mejor que yo le podría dar? ¿Por qué? Porque el amor que le tiene les lleva a querer darle lo mejor. Si nosotros decimos que amamos a Dios, nuestra forma de ofrendar debería expresar y reflejar ese amor que nosotros le tenemos a Dios. No es posible que diga, amo a Dios y mi ofrenda es poco generosa, le vamos a decir, por no usar otro término. No es posible decir, sí, yo amo mucho a Dios, pero mi ofrenda es muy poco generosa. Entonces, la forma en que nosotros ofrendamos también refleja y expresa nuestro amor a Dios. No es tan difícil darse cuenta de que cuando haya una pareja, ya sean novios o están casados, que cuando quieren agradarse el uno al otro, no andan buscando la loción más barata, ¿verdad? Andan buscando la loción más cara que le pudieran regalar a la persona para expresar el amor que le tienen a la persona. Yo quisiera que nuestra forma de ofrendar reflejara eso para Dios también. ¿Cuánto me puedo esforzar yo para ofrendar y mostrarle a Dios cuánto lo amo? ¿Cuánto puedo sacrificar mi vida para expresar a Él el amor que yo le tengo? ¿Qué sacrificó Dios por nosotros? Su Hijo, lo más valioso. Lo que nosotros sacrifiquemos no va a tener el precio del sacrificio que hizo Dios por nosotros. Versículos 10 y 12 enseñan una verdad muy importante. Dice, y en esto doy mi consejo. Miren, Pablo como apóstol de Jesucristo dando su consejo. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, ¿verdad? Entonces nuestra ofrenda es según lo que nosotros tenemos. Según lo que Dios nos haya dado, así nosotros damos. Pero hay una fuerte influencia en la iglesia de personas que se atreven a decirle, usted dé al Señor, si no tiene no importa, usted délo, comprometa su carro, su casa, no importa, si al final Dios lo va a bendecir y usted no va a perder lo que tiene, usted déle al Señor, no importa que no tenga, comprometa un pacto, un pacto con Dios y Dios le va a retribuir a usted aún de lo que usted no tiene. Y saben, Pablo decía, cada quien dé según lo que tiene, no dé según lo que no tiene. O sea que para ofrendar al Señor nosotros no vamos a adquirir una deuda, no vamos a hacer eso. Según lo que Dios nos haya dado, así nosotros vamos a dar al Señor. Entonces ese es un principio muy importante, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a que no nos engañen en cuanto a la ofrenda que nosotros debemos dar al Señor. En esto, decía Pablo, doy mi consejo que os conviene a vosotros. El consejo que le conviene a la iglesia es: dé conforme a lo que tiene. No se comprometa a dar más de lo que tiene. Es cierto que va a ser sacrificial, pero no más de lo que tiene, no más de lo que puede, no más de lo que es sabio, pero sí va a ser sacrificial, pero no conforme a lo que no se tiene. Entonces vamos a darle al Señor conforme a lo que tenemos. Ahora vamos a repasar unos principios. Como les digo, este tema es bien amplio y quisiera yo a veces tomarme más tiempo, pero después de 30 minutos ya los estoy durmiendo. Entonces vamos a tratar de ir avanzando un poquito más. Considere los siguientes principios. Esto lo vamos a pasar un poco rápido, pero sí vamos a ir leyendo los versículos. Mateo 6, 1 al 4. Solo los vamos a ir viendo, ¿verdad? No vamos a hacer un estudio así detallado de estos versículos.
Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando des tus limosnas, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Entonces, aquí hay una de las cosas de nosotros. ¿Por qué, por ejemplo, no ponemos en un sobre una casilla que diga nombre? Porque queremos que su ofrenda sea delante del Señor. No queremos nosotros ser los que juzguemos si usted está ofrendando o no está ofrendando. Su ofrenda debe ser delante del Señor, porque por eso dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿verdad? ¿Por qué no pasamos una canasta? ¿Por qué no hacemos un llamado público a la ofrenda? Porque esto tiene que ser delante del Señor. O sea, no, a veces por estar delante de otra persona nosotros estamos tentados, aunque no queremos dar, pero decimos, uy, pero la gente va a ver que yo no ofrendo nada, entonces mejor aunque sea algo voy a poner. Entonces eso es como lo señala Jesús, como los hipócritas, que dan para ser vistos. Tiene que ser algo secreto, algo que usted va en su casa, aquí están los sobres en su boletín, usted se lo puede llevar a su casa y lo trae el siguiente domingo sin que nadie sepa cuánto puso, sin que nadie, o sea, esto tiene que ser algo totalmente privado entre usted y Dios. Nosotros no le vamos a pedir que ponga el nombre, que no ponga el nombre, nosotros no llevamos una lista de quién da, quién no da. Eso tiene que ser totalmente delante de Dios. Y una forma curiosa, fíjense que hoy al entrar en la iglesia encontré un sobre de una iglesia que dice, que me llama la atención, que ponen el nombre y la fecha en el que dan su ofrenda. Y yo digo, ¿por qué tiene que saber el nombre? Más bien para mí es una tentación. Si miro los nombres y digo, ve, el hermanito tal no aparece en la lista, va a haber una carga en mi corazón y decir, pucha, que el hermanito no está ofrendando. Y yo no quiero ser eso, yo no quiero juzgar a las personas. Para mí, nosotros la ofrenda, por lo menos yo no sé quién da y no sé quién no da. Solo sé que la ofrenda se deposita y en la mayoría de los casos trato de no ser yo quien cuente la ofrenda, sino que hay dos hermanos, por lo menos dos hermanos que se van a encargar de contar la ofrenda, y ellos no me van a decir a mí, tal hermano dio y tal hermano no dio. Simplemente va a ser algo delante del Señor y ustedes, ¿verdad? Solo Dios y ustedes, por lo menos en esta iglesia, saben si están ofrendando o no, y así queremos que sea algo secreto delante de Dios, que sea una ofrenda que ustedes dan al Señor. Mateo 6, 19 al 21, otro principio que nosotros tenemos que dar. Ese es el motivo correcto, ¿verdad? No para ser vistos, sino es delante del Señor. Otro principio es la perspectiva correcta. ¿Dónde tiene usted su mirada? Dice Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿qué perspectiva de la vida tenemos en cuanto al uso de nuestro dinero? ¿Dónde estamos acumulando? ¿Dónde queremos tener nuestros tesoros? ¿Queremos acumular para lo eterno o queremos acumular para esta tierra donde hay mucha corrupción, donde las cosas se contaminan, se degradan y se acaban? Entonces, un principio importante para que nosotros determinemos nuestra ofrenda es la perspectiva correcta. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Ahora, si pueden ir buscando en 1 Corintios capítulo 16, un aspecto muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de considerar su ofrenda. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Miren, dice, esta es cuestión de prioridad. Esta es cuestión de prioridad. Cada primer día de la semana, cada quien aparte algo. Saben, normalmente cuando nosotros solemos hacer el presupuesto de la semana y podemos caer en un error. Decimos, voy a gastar tanto y tanto, entonces me quedo tanto, de eso le voy a dar al Señor. Y la ofrenda al Señor es cuestión de prioridad, demuestra quién tiene mi prioridad. Entonces, en la prioridad nosotros deberíamos decir, bueno, primero
voy a determinar mi ofrenda para el Señor. Y con lo que me quede, yo voy a armar mi vida. Pero primero el Señor. No le voy a dar al Señor lo que me sobra. Cada primer día de la semana voy a poner aparte algo para ofrendar al Señor. Entonces es cuestión de prioridad. Otro es la cantidad correcta, algo que nosotros quisiéramos contestar. De Marcos capítulo 12 nos enseña algo muy importante. Dice Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, algo muy importante es la cantidad. Y cuando hablamos de la cantidad, no estamos hablando de que nosotros le vamos a imponer la cantidad, ¿verdad? Pero si ustedes establecen lo que van a dar al Señor en base a lo que les sobra, para Jesús, miren que decía, muchos ricos echaban mucho. Pero saben, ese mucho para Dios era equivalente a nada. ¿Por qué? Porque la viuda solo echó 2 blancas, que era lo mínimo que podía tener una persona en un cuadrante, era la 1/4 parte de una moneda. Y era más que todo lo que habían echado los ricos. Entonces, cuando hablamos de la cantidad correcta, no depende del número, del monto monetario, sino depende de que si yo le estoy dando al Señor las obras, o le estoy dando a Él una cantidad que represente que Él es prioridad en mi vida, que Él es alguien que tiene un valor muy grande en mi vida, ¿verdad? Saben que nosotros en la iglesia no aplicamos la ley de los diezmos de una manera literal en base a la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Por qué no la aplicamos? Porque en el Nuevo Testamento para la iglesia no encontramos un principio ni un mandato que enseñe que las personas deben cumplir con la ley del diezmo. Las leyes del diezmo no era un diezmo, habían 3 diezmos que la persona tenía que dar, o sea, representaba mucho más del 20% de sus ingresos. Ahora, yo quisiera compartir con ustedes un principio. El profeta Abraham, que dice que es el padre de la fe y el padre de todos los cristianos que vivimos por fe, antes de que la ley existiera, cuando él fue a ofrendar al sumo sacerdote, al sacerdote Melquisedec, él sin que existiera ninguna ley, dio el 10%. O sea que él consideró que 10% era una cantidad por lo menos mínima, por lo menos lo adecuado para que fuera una ofrenda agradable al Señor. Entonces, cuando decimos nosotros no aplicamos la ley del 10%, de los diezmos, no es que nos regimos en base a lo que enseña el Antiguo Testamento sobre los diezmos, pero no estamos diciendo que su ofrenda debe ser una ofrenda escasa o mezquina. Por el contrario, la viuda no dio el 10% de lo que tenía. La viuda dio el 100% de lo que tenía. La enseñanza de Jesús en cuanto a la ofrenda no tiene que ver con dar un 10%. Tiene que ver con que consideramos que el 100% es para el Señor. Entonces no nos limitamos a dar solo el 10%. Podríamos decir así, el 10% es aquello que aprendemos del Señor, que es por lo menos lo mínimo que a Él le agradaría. Y nosotros podríamos pensar, entonces voy a ir del 10% para arriba, porque todo es del Señor. En ningún momento la enseñanza del Nuevo Testamento está diciendo la iglesia debe mostrar menos amor a Dios que los judíos. Por el contrario, la iglesia daba de una forma sacrificial, mucho más allá de sus fuerzas. Entonces, si ustedes lo quieren ver así, el 10% podría verse como un buen inicio para poder dar al Señor mucho más de lo que nosotros somos capaces de mostrar al Señor cuánto le amamos a Él y cuánto nosotros confiamos en Él. Otro principio importante es la actitud correcta. Y con esto vamos a terminar. Vamos a ver en 2 Corintios 9, versículos 6 y 7. Dice 2 Corintios 9,
6 y 7. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Entonces, la actitud correcta tiene que ver, no debe ser con tristeza, debe ser con alegría más bien. No debe ser por necesidad. Muchas veces estamos acostumbrados en la iglesia que decimos, bueno, la iglesia necesita sillas, entonces ofrendemos para comprar las sillas. No es por necesidad. ¿Saben por qué no? Porque si en algún momento la iglesia no llegara a tener ninguna necesidad, ustedes no ofrendaríamos, nosotros no ofrendaríamos y caeríamos en el punto de ser infieles a Dios. No debe ser por necesidad. Necesitamos comprar un aire acondicionado, ofrendemos. No debe ser así. No, la ofrenda no es por necesidad. La ofrenda es un compromiso delante de Dios. Cada quien dé como propuso en su corazón. Es un compromiso delante de Dios, entre usted y Dios. Entonces, según lo que haya propuesto en su corazón, así usted va a ofrendar, ¿ok? Entonces, no va a ofrendar como un compromiso de alguien más, sino como un compromiso que usted hace con el Señor. Entonces, para terminar, solo quiero decirles algo. Hay un versículo que está ahí. Cuando se recolectó una ofrenda, cuando el pueblo de Dios daba una ofrenda, allá en los tiempos del rey David, David decía, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Dios es el dueño de todo. Y si nosotros damos es porque lo recibimos del Señor y le devolvemos algo de toda la generosidad que Dios ha querido tener con nosotros. Y David decía, ¿quién soy yo? Es la misma actitud de la iglesia de Macedonia. Permítanos ofrendarle al Señor. Es un privilegio. David lo miraba así, ¿quién soy yo, Señor, para darte algo a ti? Si todo lo que tengo tú me lo diste. Yo quisiera animarles con esto. Recuerde que todo lo que usted tiene lo ha recibido del Señor. No sea escaso con el Señor. Muéstrele su amor al Señor por medio de su ofrenda. Que su ofrenda demuestre que verdaderamente ama y valora el sacrificio que Él hizo por usted. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Reconocemos que todo lo que nosotros hemos recibido proviene de ti. Danos un corazón generoso para ti, Señor. Ayúdanos a considerar que es un gran privilegio poder ofrendarte de una manera generosa y voluntaria a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, que podamos ser fieles a ti por medio de nuestra ofrenda. Te damos gracias, Señor. Ayuda a que esta palabra quede en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.